Vamos a comenzar con esta lección, amados hermanos, y la lección de evangelismo la vamos a titular El Espíritu Santo es el jefe, el capitán del evangelismo. Y para dar inicio a esta lección, vamos a nuestras Biblias, amados hermanos, ténganlas a la mano y vamos a buscar en el Evangelio de Mateo el capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y vamos a leer juntos el versículo 36 al 38. Esto es sumamente importante. De hecho, la lección de hoy de evangelismo es súper importante. Eh, Prácticamente consolida todo lo que hemos estado aprendiendo, gracias a Dios, pero nos da un panorama fiel de lo que es el evangelismo y de quién debemos estar dependiendo al compartir el evangelio y en el poder de quién lo debemos estar haciendo, no en nuestro propio poder, sino en el poder del Espíritu de Dios, no para ser vistos por los hombres, por los hermanos, por la iglesia, para ser aplaudidos, para que te den un premio en la iglesia. Vamos a ver el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38 y quiero pedirles que lo busquen y todos los que puedan leerlo, bienvenida hermana Cristina, vamos a leerlo juntos. Mateo 9, versículo 36 al 38. Y a la cuenta de 3 vamos a leer este pasaje bíblico. ¿Están listos, hermanos? Pueden desactivar sus micrófonos. 1, 2, 3. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Este versículo es precioso y muy pocas veces nos detenemos a meditar en él y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para comprenderlo, porque realmente estos 3 versículos dicen demasiadas cosas y estos 3 versículos nos enseña que el capitán del evangelismo es el Espíritu Santo, es decir, Jesucristo mismo, Dios mismo. Cuando echamos mano del amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, tal como lo enseña Romanos 5:5, entonces podemos ver las almas de los incrédulos desde el punto de vista de Jesús, como el Señor Jesús les ama, como ovejas que están sin un pastor y tuvo compasión por ellas. Con esa misma misericordia el Espíritu Santo puede reproducir la compasión de Jesús en y a través de nosotros para ir a buscar a los perdidos, para ir a predicarles el Evangelio. Pero es en el poder de Él, no en nuestras fuerzas, y es a la manera de Él, no en nuestras propias estrategias humanas. Una y otra vez hemos repasado qué es el Evangelio, cuál es el esquema evangelístico de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya vimos que primero el Espíritu Santo convence de pecado, luego de juicio, luego de justicia. Y es sumamente importante, amados hermanos, respetar, si amamos a Jesús, amamos también su palabra. Por eso Jesús en Juan 14 dijo: el que me ama mis palabras guardará, y vendremos y haremos morada con él. Juan 14, 23. El que ama a Jesús, respeta la palabra de Jesús, ama la palabra de Jesús, las guarda en su corazón porque ama lo que Jesús dice. Y si Jesús dice que primero es pecado, hay que usar versículos que confronten el alma pecaminosa de los incrédulos. Hay que dejar de estar adornando el Evangelio con nuestro propio pensamiento. Hay que dejar de estar adornando el Evangelio con nuestras propias ideas, con nuestros propios sentimientos, con lo que yo creo que sería mejor. A veces en la carne somos tan insensatos y tan imprudentes que pensamos que nuestra manera es mejor que la de Dios. Como que si la manera de Dios ya hubiera pasado de moda porque fue hace 2000 años. No, la manera de Dios no pasa de moda. El Señor dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mateo 24. Ahora miren, el versículo 36 nos enseña esta gran verdad, que cuando nos despojamos del viejo hombre a través de la cocrucifixión, como morimos juntamente con Cristo, y nos vestimos del nuevo hombre, esa nueva identidad espiritual creada en Cristo Jesús, unida a Él en los lugares celestiales, podemos tener compasión de los perdidos que andan como ovejas sin un pastor, lamentándose en la tierra y tratando de llenar ese vacío que tienen en su corazón con una serie de cosas que el mundo no puede completarles. El mundo no les puede dar esa verdadera paz que solamente Cristo puede dar. Inclusive tal vez aparentemente sean felices muchos de ellos,
muchos sean ricos, muchos sean sanos, saludables, con bonitas familias, pero de igual manera ignoran algo tremendo, que esa felicidad momentánea y falsa que tienen en este mundo pecaminoso caído va a desaparecer como una neblina cuando el alma de ellos abandone su cuerpo y se enfrenten a la cruda realidad de ver a Dios como su juez, antes de que sus almas sean arrojadas al Hades, al primer infierno, porque mientras vivían pensaban que no necesitaban a Jesús porque eran ricos, porque no se enfermaban, porque eran famosos y populares y todo les iba de lujo. Además de todo, pues no le hacían mal a nadie según ellos, así que no eran tan malos como los demás. Y por eso es tan importante echar mano del amor de Dios y predicar fielmente el Evangelio como Cristo lo enseña en su palabra. Mardoqueo, ¿qué le estás haciendo al Thor? Y no estorbar al Espíritu Santo añadiéndole nuestra propia cosecha, nuestra propia estrategia, filosofía o ideología al evangelismo. Tenemos que confiar en Dios. Miren, hay un problema grande en la iglesia hoy en día. La iglesia de hoy en día representa la era de la Odisea, la última iglesia del Apocalipsis. Y la iglesia hoy en día no confía en la palabra de Dios. Piensan que hay métodos mejores que los que Jesús enseña en su palabra para salir a evangelizar y buscar lo que se ha perdido. Piensan que no puedes confiar plenamente y recargarte completamente en lo que Dios ha dicho en su palabra para predicar a los incrédulos. Como que si hubiera algo mejor que tú y yo le pudiéramos decir a alguien que está muerto espiritualmente, o como que si nuestra palabra fuera viva y eficaz como la de Dios. Nuestra palabra, amados hermanos, no es más cortante que una espada de doble filo. No puede penetrar el alma, el espíritu y partirlos, y penetrar las coyunturas y los huesos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra palabra no tiene ese poder y jamás lo tendrá. Tenemos que echar mano de la palabra de Dios. La palabra de Dios es dinamita. De hecho, eso significa en el griego original, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En el griego es dínamos, dinamita. Literalmente, cuando tú le predicas fielmente el evangelio al alma de un incrédulo y estás dependiendo en el poder del Espíritu de Dios y confiando en la palabra de Dios, sin añadir ni quitar, solamente lo que Jesús dice en su palabra, literalmente estás poniendo dinamita alrededor del alma de ese incrédulo para que cualquier cosa que estorbe a su mente, a su alma, a su corazón, sean desalojados en ese momento del lugar. De ahí viene ese poderoso versículo y muy interesante que algunos tuercen cuando en el Evangelio de Mateo el Señor, cuando ve que algunos blasfeman contra su nombre y contra el espíritu de Él dice que cuando un espíritu sale de su habitación, es decir, del cuerpo de un hombre, y después de un tiempo que está en el desierto, dice, regresaré a donde vivía antes. Y regresa a donde está aquel hombre en donde habitaba antes y halla la casa barrida. Entonces va y toma 7 espíritus peores que él consigo y regresa a aquel lugar, y el estado postrero de aquel hombre o de aquella mujer viene a ser peor que el primero. Pero ahí ya no nos corresponde a nosotros, hermanos. Nosotros solamente ponemos la dinamita, dínamos. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En ese momento, todo eso va a ser desalojado. Cualquier ideología, cualquier pensamiento fallido queda destruido con la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice 2 Corintios 10:4. Pero si ese oyente del Evangelio no se arrepiente y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no ha nacido de nuevo, no ha sido sellado con el Espíritu Santo, y por lo tanto, cuando vengan esos 7 espíritus peores, no va a estar Cristo habitando ese lugar, ese hombre. Entonces van a poder volverse a meter adentro de él. Pero a nosotros ya no nos corresponde eso, porque nosotros no convencemos a las personas. Dios de antemano ya sabía quién iba a creer en él y quién no, y quién iba a desechar su palabra y quién la iba a recibir desesperadamente, como la mujer samaritana en Juan 4. Ahora miren, el versículo 37 de Mateo 9 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El capitán del evangelismo, el líder de evangelismo, el jefe del evangelismo es el Espíritu Santo. No somos nosotros, no es algún hombre, alguna hermana, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está a cargo del evangelismo. Y el Espíritu Santo usa como conducto el Evangelio para hacer nacer de nuevo el alma de las almas rumbo hacia el infierno, y cambia su estatus de ir al infierno a ser inscritos en los cielos, en el libro de la vida. Es poderoso el Evangelio. El Evangelio hace lo que ninguna cosa aquí en la tierra puede hacer.
El dinero te puede hacer que te compres una casa muy bonita, pero no puede hacerte llegar al cielo. Una medicina tal vez te puede dar un poco de bienestar en tu cuerpo, pero no puede hacer que cuando mueras vayas al cielo. Una familia bonita, hijos en buenas escuelas y una vida decente y moralista, pues puede hacer que te dé cierto placer y satisfacción y un falso orgullo, pero no puede llevarte al cielo porque la salvación es por gracia, no es por obras. Y entonces es donde tenemos que atesorar el Evangelio y usarlo fielmente para predicar a las almas de los perdidos y no olvidarnos de que el capitán del evangelismo es el Espíritu Santo, es Jesús mismo. Vean aquí el versículo 38. Y fíjense bien por qué estamos diciendo esto. Esta parte es esencial. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Jesucristo. Jesucristo, amén. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los encargados de esto no somos ni yo ni ustedes. Es el Señor de la mies. Y el Señor de la mies es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos enviados por Jesús a predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, no debemos de ser nosotros quien hablemos. Debe de ser Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si nosotros no confiamos y dependemos en el poder del Espíritu para realizar esta tarea que nosotros en nuestras fuerzas solamente la vamos a arruinar, no se va a ver reflejado el poder, la dinamita del Evangelio alrededor del alma de esos oyentes. Vamos a estar autoexaltándonos, hablando de temas que ni siquiera van a salvar el alma de ese incrédulo. A veces he oído en evangelismo a algunos hermanos que se ponen a hablarle del tribunal de Cristo a un inconverso, se ponen a hablarle de doctrinas que son solo para la iglesia, para los nacidos de nuevo, y tratan de presumir su conocimiento bíblico delante de los incrédulos. Y no es que el conocimiento bíblico sea malo, es excelente. Gracias a Dios que obra en nuestras vidas y nos provee de su conocimiento y hay que orar por ello. Pablo oraba de esa manera por los hermanos de Colosas en Colosenses capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo decía que siempre tenía a los colosenses en sus oraciones pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad para toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él siempre oraba por eso. Pero esto no es para envanecernos, esto no es para presumirlo, esto no es para autoexaltar nuestra propia persona. Esto es para la edificación personal y del cuerpo de Cristo. En evangelismo no sirve de nada que estemos compartiendo estos temas que son solo para la iglesia a muertos espirituales, que si aún para la misma iglesia hay cosas difíciles de discernir, ahora imagínense para un muerto espiritual que no puede entender las cosas de Dios porque no ha nacido de nuevo, no tiene el lente del Espíritu Santo para poder ver y entender lo que dice la preciosa palabra de Dios. Ahora, vean otra vez versículo 37 y 38 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, el campo es grande, las almas son numerosas. La gente tan solo en la cuadra de tu casa que no tiene a Cristo, el número de los inconversos es impresionante. Son muy pocos los que son del Señor. El mundo está lleno de religiones, de filosofías, huecas sutilezas, pero son muy pocos los verdaderos cristianos, los verdaderos nacidos de nuevo, los verdaderos sellados con el Espíritu Santo. Así que mal hacemos cuando aprovechamos el precioso tiempo de evangelizar para sustituir al Espíritu Santo por nuestras filosofías o estrategias humanas para alcanzar a los perdidos. Tenemos que predicar como Jesús nos enseñó. Recuerden lo que vimos hace rato en Juan 14:23. Si me amáis, mis palabras guardarás y nos manifestaremos y haremos morada con vosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amamos a Jesús porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10 y versículo 18 y 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No te dé miedo evangelizar. No te dé miedo que te insulten, que te aborrezcan, que te escupan, que te golpeen, que te corran. Es difícil que llegue a pasar eso, pero sí pasa. Pero no te dé miedo eso. Tú tienes una seguridad de salvación que Cristo te proveyó, que la gran mayoría de las personas no tiene. Compártelo con los demás. De gracia recibimos, de gracia damos. Ahora
Ahora vean lo que dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sin movernos de esa porción bíblica, vamos a comprobar bíblicamente que como el Señor de la mies es Jesucristo, el capitán del evangelismo es el Espíritu Santo, Dios mismo, Cristo, Jehová, vamos a comprobar que Él es quien designa a los obreros, Él es quien los envía. Por lo tanto, cualquier obra de evangelismo debe ser encomendada a Él. Debemos orar antes de emprender cualquier obra evangelística y depender totalmente en la soberanía de su poderosa gracia, porque Él es quien envía obreros a su mies. Él es quien designa a estos evangelistas. Amén. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas vamos a ver el versículo 1. Y quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Day o nuestro hermano Mikey, cualquiera de los dos que puedan primero, leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Lucas capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3. Mardoqueo. Jesús es Dios. Amén, muy bien. Hermana Day, hermano Mikey, ¿a quién le gustaría compartirnos esta porción bíblica? Adelante, hermano Mikey. Hermano, era Lucas. Lucas dijo versículo. Sí, hermano, era Lucas, capítulo 1 y versículo del 3. Capítulo 10, hermano. Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 3. Ahí ya. Ya, hermano. Porfa, hermano. Ya, hermano, yo lo leo. La palabra del Señor. Después de estas cosas designó el Señor también a otras 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. 3. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. Gracias, hermano Mikey. Hasta el 3, ¿verdad, hermano? Sí, excelente, gracias, hermano. Amados hermanos, como podemos ver, ¿quién está designando a los obreros en el versículo 1? ¿Quién es? Y designó el Señor. ¿Quién designa? El Señor Jesús. Él es el Señor de la mies. Él designa a los obreros. Ahora, el llamamiento es para todos sus obreros, como podemos ver en Juan 20:21. Paz a vosotros, así como el Padre me ha enviado, así ahora yo los envío a vosotros. El llamamiento es para todos los nacidos de nuevo, no para unos cuantos, no para el que tiene el don del evangelista, para el que es pastor, para la que es anciana de la iglesia, para la que da la escuelita de los niños. No, para todos. Toda ovejita de Jesús tiene el inmerecido privilegio de predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, porque no solamente aquí lo está enseñando el Señor en Juan 20:21, en Mateo 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24:46 y 47, sino que 2 Corintios capítulo 5 también nos dice que somos embajadores del ministerio de la reconciliación, como que si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Es un privilegio inmerecido ser participantes de esta labor en donde el Espíritu Santo pone palabra en nuestras bocas para que vayamos a buscar lo que está perdido. Y con esa misma compasión que Cristo tuvo, en Mateo 9:36, el Espíritu Santo reproduciendo el amor de Jesús en y a través de nosotros, miremos a las almas perdidas de la misma manera, sin hacer acepción de personas, sin estar fijándonos de qué religión son, o si son ateos, o si son gnósticos, o si son alguna cosa rara, porque todos ellos, al morir sin Jesús, terminan en el mismo lugar, en el infierno. Así que hay que predicarles el evangelio y dejar de asumir que lo sabemos todo. Esta persona no le voy a predicar porque es muy católico. Esta persona no le voy a predicar porque es muy testigo de Jehová. No va a creer, no va a oír, es muy necio. A nosotros no nos corresponde decidir eso. Quien va a hacer la labor es el Espíritu Santo. Y además, hermanos, discúlpenme que se los diga en forma de exhortación. Por eso no aprendemos a evangelizar.
porque solamente queremos toparnos con personas que te dicen todo el tiempo que sí a todo lo que estás diciendo. No, es importante que el Espíritu Santo nos ejercite con personas conflictivas y difíciles. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos va a enseñar más y nos va a usar más. Esto no significa que vayamos a pelear con la gente, no vayan a malinterpretar esto, sino que ahí es donde el amor de Jesús va a sobresalir y la sabiduría del Espíritu Santo va a ser derramada en los creyentes en el ejercicio de la evangelización. Muchos hermanos, al involucrarse en la labor del Espíritu Santo de la evangelización, descubren por medio de esa labor qué don tienen. Eso es precioso, porque el evangelismo muchas veces le muestra a los hijos y a las hijas de Dios qué don recibieron gratuitamente del Espíritu Santo. Tal vez recibiste el don de sabiduría, de ciencia, de fe, de misericordia, de administración. Ahí el Espíritu Santo te puede mostrar. Ahora, cuando lo hacemos en el Espíritu y no en la carne, obviamente, hermanos. Aquí vemos en Lucas capítulo 10 que el Señor Jesús es el Señor de la mies y Él designa a los obreros. Él envía a estos 70, pero ahora Él también nos envía a nosotros. Y vean lo que dice el versículo 3 que nos leyó el hermano Mikey. No está diciendo, uy, todo va a ser de maravilla, de color de rosa, despampanante, vas a salir, mira, y así como Pedro, se van a convertir 3,000 y luego 5,000. No, a veces pasa eso, pero no siempre pasa así, hermanos. De hecho, la mayoría de las veces rechazan al Señor. La mayoría de las veces te cierran la puerta en la cara. La mayoría de las veces te dicen no tengo tiempo, como si estuvieras vendiendo algo. Y no te tienes que desanimar por esto. Recuerda que tú y yo también fuimos de ese tipo de personas que no querían tener nada que ver con el Señor Jesucristo. Y sin embargo el Señor nos buscó y tuvo tanta misericordia de nosotros y nos llamó muchas veces, porque si Él no lo hubiese hecho, nosotros a lo mejor ya hubiéramos muerto y estaríamos en el infierno. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora, en el versículo 3 dice, Id, he aquí yo os envío como corderos de en medio de lobos. ¿Qué quiere decir esto? Romanos capítulo 8, desde el versículo 31, tomando esta porción de Lucas 10:3, como corderos en medio de lobos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Si Dios es el que justificó. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Si Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre para interceder perpetuamente por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Dios nos dejará de amar si tenemos tribulación, pobreza, desnudez, espada, peligro. Dice que no, pero dice que somos contados también como ovejas que van hacia el matadero, así como Cristo mismo, el autor de nuestra salvación. Por eso aquí el Señor está diciendo que nos envía como corderos en medio de lobos. Esto quiere decir que si el lobo te muerde, no le debes de regresar la mordida. Y muchas veces en evangelismo nos vamos a encontrar con personas que te van a agredir y te van a insultar y van a querer pelear contigo. Pero en el poderoso amor invencible que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones, nosotros vamos a amarlos como Cristo nos amó a nosotros. No por cómo ellos lo merecen, sino como Cristo nos salvó a nosotros y los quiere salvar a ellos también. Y tiene compasión de ellos a pesar de que digan tremendas herejías y blasfemias contra el Señor. El Señor los seguía amando. El Señor en la cruz, cuando fue levantado y estaba cargando todos nuestros pecados en su propio cuerpo para borrarlos con el precio de su sangre, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como un cordero enmudeció y fue llevado al matadero y no abrió su boca. Fue desfigurado, lo atravesaron y el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se despojó de sí mismo, teniendo la corona suprema de la majestad en el tercer cielo, se la quitó y bajó abajo del primer cielo y se puso una de espinas por nosotros. Así que tomemos en cuenta la magnitud de la obra que Jesús hizo para que cuando nos encontremos una persona conflictiva y difícil de tratar, recordemos cómo se humilló Jesús mismo para salvarnos a nosotros y seamos humildes y haya el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. Ahora, ya vimos que Jesús es el Señor de la mies
Ya vimos que es Jesús, el Espíritu Santo, quien designa a los obreros para su mies. Y ya vimos que debemos de rogar al Señor de la mies. Mateo 9, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies, porque la mies es de Él, los obreros Él los compró con su sangre y Él es quien manda a estos obreros. Él los designa, Él es el jefe del evangelismo, Él es el capitán del evangelismo. Él es el principal actuador del evangelismo. Nosotros solamente somos instrumentos, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Pero toda la gloria, toda la honra y todo el honor son para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cada vez que Él salva a un alma y nosotros tenemos el privilegio de ver cómo Él lo hace, pues lo único que podemos hacer es participar de su gozo y deleitarnos de su gracia y gozarnos con un nuevo hermano, con un nuevo integrante de la familia de Dios, y que ahora esa persona ya no está muerta en sus delitos y en pecados, ya tiene vida eterna en Cristo Jesús, y no solamente va rumbo al cielo, sino que espiritualmente ya está en los lugares celestiales y ahora es un portador de la imagen de Cristo para que se reproduzca en su cuerpo mortal. Ahora Él va a poder ofrecer sacrificios de alabanza aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora Él va a poder ser un recipiente, un instrumento que despliegue la gloria de Dios. Y eso, amados hermanos, es muy valioso. Y muchas veces en el evangelismo no contemplamos todo lo que el Espíritu Santo está haciendo cuando rescata un alma. A lo mejor esa sola alma que rescató va a ser usado como el Espíritu Santo usó a Ananías y le predicó el evangelio al apóstol Pablo y se cayeron las escamas de sus ojos, y el apóstol Pablo fue usado tremendamente por el Espíritu Santo para la salvación de millones y millones y millones y millones de almas. Y hasta la fecha el Espíritu Santo sigue usando esa misma pluma para seguir llevando el evangelio a todos los rincones de la tierra. Bienvenidos, amados hermanos. Entonces, el Señor de la mies es Jesús. Hay que rogarle a Él. Cualquier obra evangelística, campaña evangelística, cualquier cosa que vaya relacionada con la salvación de los incrédulos, tenemos que encomendarlo al Señor, ponerlo en las manos de Él. Miren, los principios administrativos que mayormente como hijos de Dios usamos para nuestra vida cotidiana, como nuestro negocio, nuestro trabajo, realmente deben aplicarse principalmente al evangelismo. Ya después a lo secular. Cuando vemos versículos como Proverbios 11, el que gana almas es sabio, Proverbios 21, 5 y 25, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente viene a la pobreza. Hay que aplicarlo al evangelismo. Cuando vemos el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria, recuerden que el Señor de la mies es Jesús, y que a quien tenemos que pedirle que la red del evangelio sea arrojada en su nombre y que Él sea el quien la llene de peces, es a Él. A Él se lo tenemos que pedir. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Ahora ya vimos en Lucas 10 que es Jesús quien designa a los obreros. Él es el Señor de la mies. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Ya vimos el principio bíblico. Estamos viendo algunas aplicaciones. Ahora vamos a ver más sobre esta enseñanza y aplicación de cómo Jesús es el Señor de la mies y cómo tenemos que pedirle a Él para que envíe más obreros a su mies. Y vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses. Bienvenida, hermana Nay. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y quisiera pedirle de favor a mi hermana Nay o a la hermana Day. Amén, hermano. Amén, gracias, hermana. Si pueden compartir este versículo, segunda de Tesalonicenses 3:1. Y vamos a ver cómo interactúa este mismo principio. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Vamos a ver en la vida real de la iglesia aquí en Tesalónica cómo esto aplicaba con estos hermanos. Hermana Nay, ¿puedes compartir segunda de Tesalonicenses 3:1, por favor? Si alguien más. Segunda Tesalonicenses, que hermano, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 2. Por favor, hermana. No me va a dejar hablar. Amén. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Desde el 1, hermana, porfa.
Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Amén, gracias hermana Nay. Entonces, como podemos ver, aquí vemos ese mismo principio bíblico que Jesús enseña siendo tomado y aplicado por el apóstol Pablo. A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Y aquí vemos el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y vamos a ver en el versículo 2 cómo tiene una conexión directa con Lucas capítulo 10, versículo 3, que somos enviados como corderos en medio de lobos. Y vean el versículo 3 que nos leyó la hermana Nay, el 2, perdón, de 2 de Tesalonicenses 3, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. A veces, muchos de nosotros no nos imaginamos estar en las circunstancias que estuvieron los hermanos de la primera iglesia. Me acuerdo una vez que estaba con otro hermano predicando el evangelio a una señora que era mormona y no quería nada con el Señor, pero decía que era cristiana. Y compartíamos con ella un poco hasta donde nos permitió ella, porque no se dejaba. Y el jefe de ella era testigo de Jehová, testigo sin Jehová, obviamente, ¿verdad? Y entonces él tampoco nos quiso ir porque estaba muy ocupado. Era como un despacho de abogados, algo así. Y al lado fuimos a compartir a la casa de al lado y nosotros no sabíamos, obviamente, pero estaba el hijo de este señor. Y entonces empezamos a compartir el evangelio con el hijo de este señor y él decía que acababa de cumplir 18 años y estábamos compartiendo el evangelio con él. Y luego sale el papá de él, que es testigo sin Jehová, y empieza a acusarnos y a decirnos que nos vayamos, que va a llamar a la policía, y empieza a llamar a la policía, y él lo estoy oyendo cómo llama a la policía, entonces le toca al otro hermano compartir, y lo estoy observando, y entonces en ese momento hay que orar. El que no está hablando tiene la oportunidad de orar al Señor de la mies, para que el Espíritu Santo predique el evangelio completo a ese oyente. Y llamó a la policía e inventó una serie de cosas que no eran verdad, obviamente. Inventó que su hijo era menor de edad, que lo estábamos obligando, y era bien chistoso porque el hijo nos estaba oyendo desde la ventana de su casa y la casa estaba bien abarrotada. Él estaba así medio lejos y solo abrió la ventana de cristal y desde ahí nos estaba escuchando. Y llegó la policía. Y como todo lo que este hombre había inventado se oía bastante severo, pensé que tal vez sí la policía nos iba a llevar porque lo que él estaba diciendo por teléfono pues se escuchaba muy alarmante. Y la policía pues obviamente nos iba a ver como sospechosos. Y luego cuando llega la policía, nuestra sorpresa fue que uno de los policías era un hermano en Cristo, que lo conocíamos, gracias a Dios. Pero vemos cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. Justo lo que dice este versículo, ¿no? El 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él nos guarda del mal. Y si nos llegaran a llevar, hermanos, y si nos metieran presos por predicar el evangelio, como Pablo, como Silas, como Pedro, como Juan, pues es una bienaventuranza. Me acuerdo que Pedro y Juan estaban llenos de gozo cuando fueron azotados por predicar el evangelio y que hayan sido tenidos dignos por padecer un poco como el Señor. Entonces es una bienaventuranza. Pero obviamente hoy en día la iglesia está adormecida. Hoy en día si la gente te cierra la puerta de una forma grosera ya se sienten ofendidos y ya no quieren seguir predicando. Si la gente te empieza a decir alguna filosofía religiosa, ya los hermanos se ofenden y ya no quieren seguirles hablando de Jesús. Quieren todo fácil. Entonces, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, la dificultad nos va a detener. Pero cuando el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en y a través de nosotros, ninguna dificultad va a poder detener al Señor de la mies, porque es Él quien designa a sus obreros y es el Espíritu de Él quien va a hablar en nosotros. Ahora, regresando a nuestros versículos clave de la lección de hoy, el Espíritu Santo es el capitán del evangelismo. Jesucristo es el jefe del evangelismo porque Él es el Señor de la mies. Regresemos a Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Cada vez que un hermano te ofenda, bueno, sí también, le debes de perdonar, pero cada vez que un inconverso, un incrédulo,
te ofenda por evangelizarlo, acuérdate que él va a ir al infierno si muere sin Cristo. Y ninguna ofensa que él pueda hacerte a ti va a quitar el gozo que Cristo tiene por delante al hacer llegar a sus oídos el poder de Dios, que es salvación para todo aquel que cree. Tú pon la dinamita en su lugar, no te fijes de lo demás y confía en el Señor y Él hará. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dínamos, dinamita para salvación a todo aquel que cree. Es una dinamita espiritual que penetra el alma. Es una espada de doble filo. Así que la fe viene por el oír, y el oír no por tu propio pensamiento ni por mis ideas personales, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver ahí mismo en el Evangelio de Mateo este mismo principio de cómo Jesús es el jefe del Evangelio y del evangelismo, porque Jesús mismo es el mensaje, Jesús mismo es el Evangelio. El Evangelio es el fin de las religiones. Jesucristo dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el Shaddai. Apocalipsis 1:8. Vamos a Mateo capítulo 15 y vamos a ver el versículo. Voy a leer desde el versículo 7. El versículo que quiero hacer énfasis es el 13, pero vamos a jalar el contexto un poco. Mateo Hermano, disculpe, por favor, capítulo 15. Capítulo 15, hermana Nay, del Evangelio de Mateo 15, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 13, hasta el 14, perdón. Y aquí va a mencionar una parábola pequeña, pero muy sustanciosa el Señor. Y recuerden que el padre de todas las parábolas, la llave de las parábolas es la del sembrador. Si no entendemos esta parábola del sembrador, no podremos entender todas las demás, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Marcos 4. No entendéis esta parábola, ¿cómo podréis pues entender las demás? Entonces, de hecho, la parábola del sembrador te ilustra por medio del Evangelio, que es la semilla, la palabra sembrada, el Evangelio. 4 tipos de oyentes, 4 tipos de tierra. Y solamente uno es fértil. Los otros 3 caen en el rubro de que las aves del cielo vienen, siembran filosofías, ideologías, tonterías. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un tipo de oyente del Evangelio que te dice que Jehová del Antiguo Testamento no es Dios y que el Dios del Nuevo Testamento es diferente. Y que no uses las cartas de los apóstoles porque a mí háblame solamente con los 4 evangelios. Hay una secta de judaizantes que desde hace algunos años está proliferando esta enseñanza falsa. Y el Señor Jesucristo, de este tipo de enseñanzas, en el libro de Apocalipsis dice que son sinagogas de Satanás, estos judaizantes. Y cada vez adoptan nuevas enseñanzas para torcer cada vez más la verdad. Y ahorita vamos a hablar de ello y cómo combatirlo. Y el esquema es el mismo, pecado, justicia y juicio. Pero ahorita vamos a hablar de ello, si Dios nos los permite. Pero antes de eso, vamos a concretar el principio bíblico del evangelismo en el estudio de hoy. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 14. Hermano Miguel, ¿lo puede compartir? Sí, hermano, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, le dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Sigo? Sí, hasta el 14, hermano. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Gracias, hermano. Obviamente el contexto de lo que el Señor Jesucristo está cumpliendo aquí nos va a ayudar para desarrollar la enseñanza de lo que vamos a ver a continuación, de este tipo de oyentes que tienen unas ideas sumamente erradas. Algunos de ellos dicen que Jehová es Satanás, así literalmente.
dicen que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo del Antiguo Testamento, porque ese Dios del Antiguo Testamento es malvado, iracundo y está lleno de enojo y mataba a los niños. Qué malvado es ese Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del Nuevo Testamento no es así. Pero para que no uses los versículos de Apocalipsis y de los apóstoles, pues te voy a inventar que esos no son inspirados por el Espíritu Santo. Así que solamente quiero los 4 evangelios. Porque con el libro de Apocalipsis me puedes mostrar versículos todavía más fuertes y severos que un Dios que manda a matar a los niños en el Antiguo Testamento. Vean eso. Ahora, cuando dice este pueblo de labios me honra, el Señor Jesucristo está cumpliendo la profecía mesiánica, donde Él mismo es el Señor, el mismo que aparece en el Antiguo Testamento, no otro diferente, que viene en Isaías capítulo 29. Y en Isaías capítulo 29, desde el versículo 10, dice que Él enviaría espíritu de adormecimiento para que viendo no vean, oyendo no oigan, ¿verdad? Y también dice esto que el Señor está cumpliendo, porque Él está cumpliendo esta profecía dicha 750 años antes aproximadamente por el profeta Isaías. Y si el Dios del Antiguo Testamento fuera uno diferente al del Nuevo Testamento, entonces ¿por qué Jesucristo cumplió más de 320 profecías dichas en el Antiguo Testamento, identificándose con el Jehová del Antiguo Testamento? A lo mejor dices, es que era malvado porque él mandaba matar a los niños, y por eso pienso que el del Nuevo Testamento es otro Dios diferente. Falso. ¿De dónde viene Jesús según la carne? Ahorita vamos a ver eso. Pero antes vamos a ver este principio en el versículo 13 de Mateo 15. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y vemos que es una parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque los discípulos le preguntan en el versículo 15, explícanos esta parábola. Ahora, la parábola del sembrador es la llave para entender todas las parábolas. Eso lo tengo que decir una y otra vez, porque aunque yo me esfuerce por explicarlo cientos de veces, yo no puedo enseñar a nadie. Tiene que ser el Espíritu Santo quien dé entendimiento, hermanos. Y tenemos que orar al Señor para que Él nos dé discernimiento de la parábola del sembrador, porque no se puede aprender con sabiduría humana. Estos son los asuntos del reino de Dios. No se disciernen con una comprensión privada o humana. Es con el poder del Espíritu de Dios. Vean el versículo 13 nuevamente. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En el evangelismo tenemos que entender que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo enviase primero. Y al que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Juan 6, versículo 37 y versículo 44 hablan sobre esto. Entonces, primeramente, inquiramos en nuestro propio corazón este versículo. ¿Por quién fuimos plantados nosotros? ¿Por una religión o por el Padre? ¿Qué piensan? ¿Por una idea, por una filosofía, por mi amigo de la infancia que me habló de Jesús? ¿O realmente fuiste implantado por el Padre? Adelante, hermano Elí. Veo tu manita levantada, Elí. Tienes tu micrófono activado. Ahí está. Ahí está. Por el Padre, por el Padre. Amén. Exactamente. Amén. Exactamente. Ahora, permítame tantito, hermanos. No me cuelguen. Espérame. No me cuelguen. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, lo puedes dejar ahí tantito. Martín Eduardo. Gracias. Perdón, hermanos. Entonces, si fuimos plantados por el Padre, ¿verdad? Es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Recuerden lo que Jesús mismo dice en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Recuerden lo que dice el principio de la agricultura que Jesús usa en el principio fundamental de la cruz en Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si éste muere, lleva mucho fruto. Ahora, lo inquirimos primero en nuestro propio corazón, porque el proceso espiritual de aprendizaje dice que es sabiduría, prudencia y ciencia. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable.
Es muy importante esto, amados hermanos. Entonces, Romanos 6, versículo 5, nos habla de cómo el Padre nos plantó en el Hijo. Cómo fuimos plantados en el Hijo por el Padre. Recuerden, Jesús es Dios. Él salió del Padre y se manifestó en carne. Jesucristo es el Verbo encarnado, la vida eterna que se nos manifestó. Jesucristo es la parte visible del Padre en un cuerpo humano. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, como dice Colosenses 2:9 y versículo 10. Pero nosotros fuimos introducidos por el Padre en el Hijo. Fuimos plantados por el Padre. No por una decisión que yo hice, no por una religión, no por alguna persuasión de poder humano o sabiduría humana, filosofía, hueca sutileza. Fuimos plantados por el Padre. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo, juntamente con Él, en su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, fuimos introducidos por el Padre en el Hijo. El Padre nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. Morimos juntamente con Cristo, fuimos crucificados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, plantados. Esta palabra plantados quiere decir injertados. Fuimos introducidos por el poder del Padre en el Hijo. Por eso el Hijo salió del Padre y se hizo carne. Fuimos puestos en el Hijo. Todo lo que le pasó al Hijo nos pasó a nosotros juntamente con Él. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Fuimos co-crucificados con Cristo. Cuando el Hijo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Nuestro viejo hombre fue sepultado. Nuestra vida anterior quedó sepultada. Estamos muertos al yo, muertos al poder del pecado. Pero cuando Cristo resucitó, el Señor Jesús resucitó nuestras almas juntamente con Él y les dio espíritus nuevos y rectos adentro de nosotros. Y nos ascendió juntamente con Él en los lugares celestiales para que donde Él está, nosotros ya estamos espiritualmente hablando. Y en el arrebatamiento, condicionalmente, físicamente, estaremos ya con cuerpos glorificados. Pero mientras tanto, ya estamos en los lugares celestiales con Él, tal como nos los enseña Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición, nosotros en Cristo. El Padre nos plantó en el Hijo. El grano de trigo murió, el Hijo murió, porque la vida resucitada, la nueva novedad de vida brota de la muerte. Para que una semilla dé fruto, primero debe de romperse, debe de quebrarse, debe de morir. El agricultor siembra la buena semilla y ésta tiene que germinar, tiene que romperse, tiene que morir y entonces da fruto. Crece algo precioso ahí en el huerto. De igual manera, nosotros fuimos introducidos en el Hijo, plantados en el Hijo por el poder del Padre, para que renaciéramos por medio del Evangelio y fuéramos cortados de Adán y puestos en Cristo en los lugares celestiales. Por eso Romanos 6:5 dice que porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso ahora podemos andar en novedad de vida, en una vida resucitada. El Espíritu Santo nos da poder para vivir en la semejanza de su resurrección porque reproduce al resucitado en y a través de nosotros cuando caminamos por fe. Esa es la esperanza de gloria que glorifica al Padre. Ya no vivo yo, porque yo fui crucificado juntamente con Cristo, plantado con Él, mas ahora vive Cristo en mí, porque fui resucitado juntamente con Él y ahora estoy a su diestra donde Él está, y ahora Él en mí, aquí abajo en la tierra, produce su justicia y su amor y su fe cuando camino por fe. Cuando he hecho mano de esta verdad posicional que fui plantado por el Padre en el Hijo y resucitado con el Hijo también, para novedad de vida. Cristo quebró la autoridad del pecado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es quien debe de predicar el Evangelio, porque Él es el Señor de la mies. Él es el que les debe de hablar a los inconversos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora vean lo que dice Mateo 15:13 una vez más. Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y acuérdense de la alusión profética de Isaías 29, versículo 10 en adelante,
Cristo estaba cumpliendo esta profecía del libro de Isaías, 750 años atrás de este acontecimiento que ocurrió. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jehová está hablando ahí en Isaías 29, versículo 10 en adelante, enseñando a este pueblo el temor para conmigo, mandamientos de hombres, costumbres, tal como lo vemos hoy. Se vuelve a repetir, pero ahora adentro de la iglesia. Más triste todavía. Y parte de las mismas parábolas nos enseña por qué sucede esto. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya vimos este principio bíblico de evangelismo. ¿Quién es el capitán del evangelismo? ¿Quién debe de dirigir el evangelismo? ¿Bajo qué fundamento se debe de evangelizar? ¿Quién es el Señor de la mies? ¿A quién se debe de rogar para que envíe más obreros a su mies? Y solamente los que fueron plantados por el Padre son sellados con el Espíritu Santo para predicar este glorioso evangelio. Ahora, si el Padre no los planta en el Hijo, no pueden ser salvos. Tenemos que rogar al Señor de la mies y no tenemos que añadir nuestra propia estrategia en la labor de evangelización. Si no, vamos a arruinar, vamos a prostituir el evangelio, vamos a intercambiar la verdad por la mentira. Tenemos que predicar fielmente el evangelio como Jesús lo hacía. Él vive en nosotros. Esto es posible gracias a la poderosa gracia de Dios. Ahora, vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo compartir el evangelio con una persona que niega que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo del Nuevo Testamento. Con una persona que dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es remalvado, ese mandaba a matar a los niños. No, el del Nuevo Testamento es otro Dios diferente. Ese es malvado, mataba a los niños, es sanguinario, ese es sanguinario. No, mi Jesús es puro amor. Ese tipo de personas, hermanos, hay que amarlos, porque detrás de ellos está un plan del enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones, de cómo se les vendió esa falsa enseñanza, haciéndose pasar ellos mismos por personas que se creen más buenos que Dios. Ellos piensan que como Dios pueden ver el pasado, el presente y el futuro y tener un previo conocimiento de todo lo que va a pasar. ¿Por qué Dios mandó a matar a los niños en el Antiguo Testamento? Dijéramos que nos topamos con una persona en evangelismo que dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta el Dios de la Biblia porque en el Antiguo Testamento mandaba a matar a los niños. O que una persona nos dice, yo no creo que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo del Nuevo, porque el del Viejo era malo, sanguinario y mandaba a matar a los niños. Así que yo te voy a decir algo, Jehová no es Jesús, es otro Dios diferente y es Satanás. A lo mejor algunos de ustedes no han escuchado esto, pero está. Y se expande este tipo de falsas enseñanzas y herejías y quieren denigrar a Cristo y enseñar este tipo de cosas como por buenas y desacreditan completamente las cartas de los apóstoles para que su mentira tenga mayor peso, porque la carta de los apóstoles destruye por completo esas enseñanzas falsas. Así que ellos se hacen valer de decir que las cartas de los apóstoles no son la palabra de Jesús. Cuando Jesús mismo en Juan 16:12, Juan 3:12 y 6 dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podréis sobrellevar, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, y tomará de lo mío y se los hará saber, y les recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no creeréis las cosas terrenales, ¿cómo creeréis las cosas celestiales? Juan 3, versículo 6, 12 y Juan 16, 12. ¿En dónde están esas cosas celestiales? ¿En dónde están esas cosas que tenían muchas cosas que decirnos, pero que en ese momento no lo podrían sobrellevar porque no había sido glorificado el Hijo del Hombre, muerto y resucitado? Pues en las cartas de los apóstoles. ¿En dónde más? Las cartas de los apóstoles son extensiones de los 4 evangelios de Jesucristo. Son la continuación de las enseñanzas de Jesús extendidas y explicadas para la iglesia. Ahí viene todo lo que la iglesia tiene que saber. Y cuando este tipo de personas atacan al Dios del Antiguo Testamento, diciendo que Jesús es otro diferente en el Nuevo, quitando la carta de los apóstoles, diciendo que ellos se sostienen solo en los 4 evangelios y que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás porque era sanguinario y malvado y mandaba a matar a los niños, lo primero que no debemos de hacer es enojarnos, porque eso molesta a cualquier hijo de Dios. Es molesto que alguien te diga eso.
Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién destruyó la mente de esa persona? Fue el enemigo. Fue algún emisario de Satanás que introdujo esa herejía destructora en esa pobre persona. No tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Acuérdense, detrás de esas herejías destructoras está el enemigo y su ejército de demonios implantando la mentira, y esa con toda facilidad los incrédulos le creen. Porque detrás de todo eso está una raíz judaizante que le enseña a las personas una salvación por obras. Al final de cuentas, descubres que esta persona o estas personas, esta secta, denigra las cartas de los apóstoles diciendo que no son inspiradas por Jesús, o sea, por el Espíritu Santo, porque ellos quieren sostener que la salvación es por obras y no por gracia, ignorando ellos que con los 4 evangelios se le puede demostrar que es por gracia y no por obras. Pero ellos no lo saben, obviamente, porque compraron una idea demoníaca que les vendieron. Ahora, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo, no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Santiago 1:17, no ha cambiado, Él es el mismo. Ahora, yo soy Jehová, que no cambio por los siglos de los siglos. ¿Por qué entonces el Señor mandaba matar a los niños al rey Saúl? ¿Por qué entonces Jehová mandaba matar a los niños al rey David? ¿Es acaso porque es malo, sanguinario y está lleno de odio? No. Antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Dios es completamente bueno, justo, santo y perfecto. Pero Él no tiene nada que ver con el pecado. Y en su previo conocimiento de lo que iba a suceder con su pueblo de Israel, Él le dijo al profeta Samuel que le dijera al rey Saúl que no dejara a nadie vivo de los amalecitas, ni uno, y que no se llevara nada de ese pueblo. Pero el rey Saúl dejó vivo al rey y a su esposa, que estaba embarazada. Y entonces llegó el profeta Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Y mató al rey amalecita. Y ahorita van a ver por qué Dios mandó a matar a los niños. Es que nosotros, cuando cuestionamos la palabra de Dios, lo hacemos con una ignorancia tan terrible y tan torpe. Y hablamos sin saber. Porque no tenemos un previo conocimiento de lo que va a suceder en el futuro como Dios sí lo tiene. Y entonces, cuando no entendamos algo de la Biblia, no cuestionemos a Dios. Oremos al Señor para que Él nos dé sabiduría. No estemos cuestionando la palabra de Dios. Su voluntad es agradable y perfecta. El profeta Samuel mata al rey, pero la esposa de este rey se va embarazada y huye al desierto. Y siglos después se convierten en la nación grande de los amalecitas y los agageos. Y en el libro de Esther, un amalecita, un agageo, Amán, que odiaba al judío Mardoqueo, y que la salvación viene de los judíos, con los 4 evangelios, Juan capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Este agageo amalecita, Amán, el malvado, que tomó el control del reino al hacer que el rey Asuero le diera el anillo del rey, Esther capítulo 3, Esther capítulo 4. Amán representa un tipo de Satanás, un tipo del viejo hombre. Ese libro de Esther está lleno de cuadros físicos que enseñan verdades espirituales. Mardoqueo es una figura del Espíritu Santo. Esther es una figura del nuevo hombre, del nacido de nuevo, el espíritu nuevo del creyente. Y Asuero representa el alma. Las 127 provincias de Persia. No juegues en las escaleras, hijo, te vas a caer. ¿Ya ves? Permítame tantito, hermanos. Te dije que no jugaras en las escaleras. Abajo. No juegues en las escaleras, te vas a caer. El toro es un animalito, no se fija, te puede tirar, hijo. Allá. ¿Vas a hacer caso? Por favor. Perdón, hermanos. Entonces, este Amán, amalecita agageo, quería destruir a todos los judíos que estaban dispersos por las 127 provincias de Persia. Otros estaban en Babilonia. Ahí podemos ver la historia, cómo no había sido llamada a ver al rey durante 30 días, la reina Esther, y cómo Mardoqueo, que representa el Espíritu Santo, la redarguye, la exhorta
y le dice, ¿qué sabes tú si no has sido puesta en el palacio del rey para este momento? Además, si no lo haces, suspiro y liberación vendrán de otro lugar. Vemos que este agageo amalecita, Amán, hace una horca para Mardoqueo, el judío. Y de hecho, en el hebreo original, esa palabra horca es que lo iban a empalar. Era una figura de la cruz. Y esa horca que Amán preparó para Mardoqueo terminó siendo para él. Lo mismo que le pasó a Satanás. Él pensó que había triunfado cuando crucificaron al Hijo de Dios, pero cuando resucitó al tercer día se dio cuenta de que su cabeza había sido aplastada. El viejo hombre crucificado y las almas cautivas por el pecado libertadas por el poder de la resurrección de Jesús. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y este Amán vino porque el rey Saúl no le creyó a Jehová, que le dijo que matara a todos, a los niños, a todos. Y ahí va un niño en el vientre de esa mujer y casi extermina a todos los judíos de Persia. Tuvo una consecuencia y Dios tiene un previo conocimiento de todas esas cosas, hermanos. Lo mismo con los moabitas. Los moabitas vienen de lo que hicieron las hijas de Lot con su padre, cuando vieron que no iban a tener descendencia. De ahí vienen los moabitas. Y después se levantan contra Israel también. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Él no se equivoca. Ahora, simultáneamente, dentro de la misericordia de Dios, sin depender o tratar de añadirle nuestros sentimientos o emociones a lo que Dios hace, todos los niños de esos agageos, amalecitas, todas esas naciones enemigas de Israel, donde Jehová le dijo a Saúl y a David que destruyeran incluso a los niños, que mataran incluso a los niños, si ellos hubieran crecido, si se hubieran convertido en adultos, la maldad de sus padres les habría alcanzado. Eran naciones paganas que adoraban falsos dioses. Recuerden lo que dice Éxodo 20. Yo, Jehová, soy tu Dios fuerte y celoso que visito hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La maldad de los padres hubiera alcanzado a esos pequeñitos y ya hubieran dejado de ser niños, ya hubieran tenido una conciencia y hubieran muerto en sus pecados tal como sus padres y hubieran acabado en el Hades, en el primer infierno. En cambio, cuando murieron de niños, su destino fue el seno de Abraham, el paraíso temporal que existía en el Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Jesús. Así que dentro del plan de Dios, Dios tuvo misericordia de esos niños en realidad, al no dejar que se convirtieran en adultos. Pero para el inconverso no va a poder entender esto que estamos diciendo ahorita entre nosotros. Nosotros como hijos de Dios tiene mucho sentido, nos hace clic y sabemos y entendemos que eso es lo mejor, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que mejor es que esos niños fueran al seno de Abraham en aquel entonces, a que esos niños se convirtieran en adultos y al igual que sus padres terminaran en el infierno. Entonces Dios es bueno. Dios no es un Dios sanguinario y malo que mandaba a matar a los niños. Esas son herejías y blasfemias contra el nombre del Señor. Pero les miremos con amor. Cuando blasfemaban contra el nombre de Dios, Jesús los miraba con amor. Jesús les decía, toda blasfemia les será perdonada, aún la blasfemia, el pecado contra el Hijo del Hombre. Pero lo que no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque le habían dicho que él expulsaba a los demonios en el nombre de Belzebú, príncipe de los demonios. Le estaban atribuyendo el poder divino que solamente Dios tiene a una creación, a un querubín caído. Cuando Jesús, con sus señales milagrosas, con las credenciales que autentificaban que era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que esa herejía destructora que dice que era un Dios malo, sanguinario y que mataba a los niños, lo cual se puede demostrar que no es así y que también que Jesús es la promesa de ese Dios del Antiguo Testamento, el Mesías prometido, demostró tener poder sobre la creación de forma absoluta. Demostró tener poder en el mundo espiritual, expulsando a los demonios, se les sujetaban en su nombre. Demostró tener poder sobre la creación, cuando cayó al viento y al mar y le obedecieron. Y en el libro de Nahum, Jehová profetiza eso. Demostró tener poder sobre el hombre cuando resucitó a 3 personas y una cuarta resurrección, la suya propia. Demostró ser omnisciente y omnipresente cuando vio a Natanael debajo de la higuera, cuando vio que el príncipe de este mundo venía al huerto de Getsemaní, cuando vio que adentro de un pez había un estatero, cuando vio lo que cavilaban los corazones de los judíos que decían, ¿quién es este
Blasfemia dice, solo Dios puede perdonar pecados, Marcos 2. Él podía ver lo que decían, y el único que puede escudriñar la mente y probar los corazones es Dios. Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Por eso no les gusta a estos personajes, y bueno, ni siquiera son ellos, hermanos, es lo que queremos que quede claro esto. No son ellos, es el enemigo que les enseñó esta doctrina. Ellos la compararon como buena. ¿Por qué creen que dicen que las cartas de los apóstoles no son parte de la Biblia ni el libro de Apocalipsis? Porque en Apocalipsis 2:23 Jesucristo escudriña la mente y prueba el corazón. Entonces tú puedes comprobar de una forma más sencilla que Jesús es el mismo del Antiguo Testamento y eso pues destruye por completo la doctrina que ellos tienen. Sin embargo, con los 4 evangelios puedes hacer lo mismo y igual de forma poderosa que con las cartas de los apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice que aunque militamos según la carne, nuestras armas no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Amigo, que te enseñaron que ese Dios del Antiguo Testamento es malo, iracundo, sanguinario porque mata a los niños. Uy, no, 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 no. El de los 4 evangelios es muy diferente. Vamos a ver. Ese Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, al padre de la fe Abraham, en Génesis capítulo 18 y capítulo 19, se le apareció. Y Dios vino con 2 testigos, 2 ángeles, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, y le confirmó el cumplimiento de la promesa que ya le había hecho. ¿Se acuerdan de eso? Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 15:6, creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia. No voy a mencionar Romanos 4 porque se supone que estamos hablando con alguien que dice que el Dios del Antiguo Testamento es otro, que es el maligno, que es malo y sanguinario porque mataba a los niños, y el del Nuevo Testamento, pero nada más los 4 evangelios, porque no quiero que me metas a las cartas de los apóstoles, es otro bien diferente. Bueno, Jesús en los 4 evangelios, específicamente en Juan 8, versículo 56, dice, Abraham vio mi día y se gozó. Lo vio y se gozó. ¿En dónde lo vio? Génesis 14, Cristo preencarnado, Melquisedec. Génesis capítulo 18 y 19, Dios mismo se le apareció con 2 testigos. Abraham. Abraham vio mi día y se gozó y lo vio. ¿No tienes ni 50 años y has visto a nuestro padre Abraham? Jesús dice, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy, dice Jesús. Ego eimi, el gran yo soy. Se está identificando con el Jehová del Antiguo Testamento que dices que es malo y sanguinario y que mata a los niños. Es el mismo. No es sanguinario ni es malo. Tú y yo somos malos. Tú y yo somos pecadores. Cuando Dios quita la vida a alguien, eso no es malo porque Él da la vida y Él la quita. Él es el creador supremo del universo. Él es el único que tiene derecho a hacerlo. Pero cuando tú y yo le quitamos la vida a alguien, eso es pecado. Es diferente. No te compares con Dios. No te creas más bueno que Dios. Vamos a nuestras Biblias, amados hermanos. Y vamos a a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Y ahora que viene la Navidad y que celebramos, no sabemos cuándo nació Jesús, no sabemos si fue en septiembre, en abril, y lo que celebramos es el acto. No le rendimos culto al árbol de Navidad, ni le pedimos cosas al árbol de Navidad, y todo tiene un origen pagano, el café, las corbatas, todo. Pero no tenemos que satanizar todas las cosas. No nos privemos de la oportunidad de predicar el Evangelio con familiares que no tienen a Cristo y que se reúnen en estas fechas. Ellos se reúnen para emborracharse. Nosotros nos vamos a reunir para predicarles el Evangelio. Vean lo que dice Isaías capítulo 33. 750 años antes de Cristo aproximadamente. Vean lo que dice aquí, hermanos. Vean lo que dice aquí. Ahora, tú me dices que el Jehová del Antiguo Testamento es malo y sanguinario porque mandaba matar a los niños, y es ese mismo que se lo dijo a Saúl.
por medio del profeta Samuel. Pero resulta que el profeta Samuel ungió a David, y Jehová también le dijo lo mismo a David de un grupo de adversarios de Israel. Y resulta que tú estás contradiciéndote a ti mismo cuando dices semejante barbaridad, porque Jesucristo viene del linaje de David. Entonces, ¿cómo va a ser un Dios diferente el del Antiguo Testamento si el profeta Samuel, que le dijo a Saúl que matara a los niños y que después ungió a David como rey, Jehová hizo un pacto con ese rey, con David, el pacto davídico? Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Porque Jehová es nuestro juez. Juan 5, 22. No estoy usando las cartas de los apóstoles, amigo, pero escucha. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo igualmente como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él mismo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién dices tú que el Dios del Antiguo Testamento es uno diferente? Bueno, Zacarías, vamos a ver las profecías mesiánicas. Con esto se destruye esa falsa enseñanza cuando evangelicemos a una persona así, y se destacan 3 puntos principales simultáneamente que sirven para evangelizar a 3 tipos de personas que tienen filosofías diabólicas diferentes. Para aquellos que denigran la deidad de Cristo, número 1. Para aquellos que dicen que Jehová es Satanás, número 2. Para aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es uno diferente al del Nuevo Testamento, número 3. Vamos a triangular sobre estos 3 puntos principales las porciones bíblicas y seguir llevándolo a la ley y al evangelio al oyente que tiene esta enseñanza, esta filosofía que le enseñaron, que es una religión. Porque la finalidad y el propósito de todo eso que les enseñaron a ellos es salvarse por obras. Ellos te dicen que tú tienes que hacer buenas obras. Ellos dicen que tú tienes que hacer los consejos de Jesús en el Nuevo Testamento para lograr tu salvación. Así lo interpretan ellos. Vamos a ver entonces ese mismo Dios del Antiguo Testamento diciendo en Zacarías 9:9. Vayan a Zacarías 9:9. 520 años antes de Cristo aproximadamente. El Señor dice, el Espíritu Santo, he aquí Sión, tu rey vendrá, justo y humilde, cabalgando humildemente en un pollino de asna. ¿Eso lo vemos en los 4 evangelios o no lo vemos en los 4 evangelios? ¿O lo inventó el profeta Nostradamus eso? Está en los 4 evangelios, ¿verdad? La entrada del Cristo doliente, la entrada triunfal del Cristo doliente. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Vayan a esta aldea y ahí verán en esta casa un pollino que nunca ha sido montado, atado. Tómenlo. Y cuando el dueño les diga, ¿por qué toman el pollino? Díganle, el Señor lo necesita. Y entró montado en el pollino y cumplió la profecía de Zacarías 9:9 y cumplió las 2 etapas proféticas de Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel, las 2 primeras etapas proféticas, 7 semanas de años y 62 semanas de años. Solamente queda una pendiente, Daniel 9:27. Ese fue el cumplimiento de la segunda etapa profética. Matemáticamente se cumplen 483 años. Sumando los 49 años de restauración de las murallas de la ciudad y del templo, de Nehemías capítulo 2, Esdras capítulo 8, la orden del rey Artajerjes, hasta la entrada triunfal en un pollino de asna, antes de que le quitaran la vida al Mesías prometido. Daniel 9, versículo 24 al 26, y queda una semana pendiente, una semana de años, 7 años de tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia. Ven cómo estamos concatenando el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento y estamos destacando 3 puntos principales. Con la deidad de Cristo, demostrando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, demostrando
también que la salvación es por gracia, obviamente. Esto lo tenemos que hacer de forma simultánea porque si no, no va a servir de nada. Si no le predicamos el evangelio a esta persona, de nada va a servir. Aunque le estemos demostrando que es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento, que él, en su pensamiento erróneo, piensa que es sanguinario y malvado porque mandaba matar a los niños, si no le compartimos la buena nueva de salvación, de nada va a servir. Si no le predicamos la ley antes para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado y entonces su corazón esté preparado para recibir la gracia de Dios. Fíjense, ahí mismo, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios por la profecía y por su cumplimiento, pero en este sentido vamos a usar aspectos que ya fueron cumplidos y aspectos proféticos que aún no se han cumplido para demostrarle con la Biblia y los 4 evangelios, sin usar las cartas de los apóstoles, que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Es el Dios de David que hizo un pacto con el rey David y se manifestó en carne a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que vino para morir en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí mismo en Isaías, adelantito, vayan al capítulo 5 de Isaías 35, versículo 5. Hermanos, en los 4 evangelios vemos cómo Juan el Bautista es encerrado en la cárcel porque vemos que la hija de Herodías hace un baile, tenía la mujer de su hermano y Juan el Bautista usaba la ley. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, o sea, usaba el 7º mandamiento. Y se molestaba, pero sabía que tenía razón y respetaba a Juan el Bautista. Pero como le prometió darle aún la mitad de mi reino, pues entonces tuvo que cumplir cuando le pidió la hija de Herodías la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Pero cuando Juan el Bautista estaba encerrado, él mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que vendrá o esperamos a otro? Y muchas falsas enseñanzas dicen que ahí Juan el Bautista traicionó a Jesús, eso es falso. Que ahí Juan el Bautista dudó, eso es falso también. Juan el Bautista estaba preguntándole a Jesús si era el Mesías doliente de Isaías 53 o era el Mesías triunfante de Isaías capítulo 11. ¿Eres el que viene a derrotar a nuestros enemigos y a reinar 1000 años o eres el que viene a quitar el pecado? Juan el Bautista no lo sabía porque las profecías enfocadas al Evangelio llegaban hasta Juan el Bautista, pues Jesús mismo lo dice. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley llegaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta de la ley. Por eso tuvo que morir, no fue a acompañar a los 12 discípulos. Él tenía que morir porque es el último profeta de la ley y los 12 apóstoles son de la gracia. Es otra mayordomía, otra dispensación diferente. Entonces Jesús dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre vestido de vestiduras elegantes? Porque Juan el Bautista es el Elías que había de venir y Elías se vestía con ropa de camello y comía miel y langostas y Juan el Bautista era el Elías que había de venir y estaba al lado del río Jordán y hacía lo mismo. Y su vestimenta no era agradable. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que más que un profeta, porque de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Porque Juan el Bautista, aunque fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth, no había nacido de nuevo, no había sido circuncidado con el Espíritu Santo. Y oigan esto que les digo, a lo mejor nunca lo han oído esto que les estoy diciendo, y podrían ustedes decir, este está loco, este hermano. Una cosa es que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, y otra cosa es que haya sido circuncidado, que se le haya quitado su corazón de piedra y se le haya dado uno nuevo de carne y haya sido circuncidado con el Espíritu de Dios. No me crean a mí, créanle a Jesús. Juan 7, 38 y 39. En el día de la gran fiesta alzó su voz y dijo, el que tenga sed venga a mí, y como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto decía Jesús de aquellos que creerían en él y recibirían el Espíritu Santo, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Juan el Bautista no fue circuncidado, nacido de nuevo, fue lleno del Espíritu Santo como los santos del Antiguo Testamento, como David, como Saúl, como Sara, como Abraham, como Moisés, como todos los santos del Antiguo Testamento. Venía el Espíritu Santo y se iba. No estaban sellados con él. No eran cortados de Adán y puestos en Cristo porque aún no había muerto y resucitado Jesús. No se podía.
No había sido glorificado el Hijo del Hombre. No había derramado el nuevo pacto con su sangre. Este es mi nuevo pacto que hago con vosotros. Una nueva alianza. Bebed de mi carne, que verdadera comida es. Bebed de mi sangre, que verdadera bebida es. Haced esto en memoria de mí. Hermano Miguel, adelante, hermano Miguel. Hermano Martín, antes de que se me vaya a ir, aprovechándolo, y tampoco lo quiero desviar del tema, pero usted habló del último profeta que fue Juan. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, es un libro profético, ¿no? Y se le dio al siervo amado de Jesucristo. Pero en el capítulo 1, en el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo y a las cosas que deben suceder pronto. Se refería, no fue profeta también Juan, la profecía fue de Cristo, o si me puede explicar ahí, porque pareciera como que si es un libro profético fue revelado a Juan. Sí. Juan el Bautista fue el último profeta de la ley, hermano. Juan, el discípulo amado, fue profeta de la gracia. Okay. Entonces Jesús mismo, todos los profetas y la ley llegaban hasta Juan el Bautista. Por eso el reino de los cielos sufre violencia, porque todos los profetas y la ley llegaban hasta Juan el Bautista. Entonces hasta en el mundo espiritual había incertidumbre porque no sabían qué iba a pasar después. Todo el Antiguo Testamento estaba encriptado, estaba velado, estaba sellado. Ezequiel capítulo 3 comía el rollo, ¿verdad? Pero estaba sellado, estaba velado. Ahorita el rollo ya fue desplegado por el Espíritu Santo en la gracia, salvo Apocalipsis 10, el misterio de los 7 truenos, ¿verdad? Pero obviamente el don de profecía en el tiempo de la gracia no es como los profetas de la ley. No va a bajar Dios a darte una nueva interpretación o una nueva revelación, o escríbete un nuevo libro, añádele un 67 libro a los 66 de la Biblia, o hazte otro evangelio de Jesucristo como el libro del Mormón, o cualquiera de esos falsos evangelios que son cosas anatemas, ¿verdad? Como dice Gálatas 1:8, dice el apóstol Pablo, si aún yo mismo o un ángel les predica un evangelio diferente, el tal sea anatema. El don de profecía se desempeña de otra manera para edificar, exhortar y consolar, para que no se desvíen de la sana doctrina, y sí aborda la escatología, pero con la Biblia, no fuera de la Biblia. O sea, te dice el futuro de lo que Dios dice que va a pasar, no de lo que soñó o que tuvo ahí una éxtasis y algo le pasó por ahí, no. A lo mejor comió mucha pizza y por eso soñó, pero si lo que soñaste no está en la Biblia, no viene de Dios. Entonces, no hay que estar añadiéndole a la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 35 y vamos a unir esto que hablamos de Juan el Bautista y vamos a demostrar que es el mismo Dios del Antiguo Testamento y que ese mismo Dios, Jehová, se encarnó en Jesucristo. Jesucristo es el brazo de Jehová que se manifestó al mundo, salió del Padre y se hizo carne, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que está en el Nuevo Testamento, no es otro diferente, no hay otro. Isaías capítulo 35, versículo 5. ¿Qué le respondió Jesús a los discípulos de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Ve y dile. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar encarcelado, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es decir, ¿eres el Mesías triunfante que va a destruir a los romanos y a todos nuestros enemigos porque ya quiero salir de aquí de la cárcel? ¿Eres el de Isaías 11 o eres el de Isaías 53? ¿Cuál eres? ¿Qué tiene que pasar primero? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le mandó a decir a Juan el Bautista? Vean Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El Espíritu Santo. ¿Quién abrió ojos a los ciegos? Dio vista a los ciegos. Abrió los oídos a los sordos, sanó leprosos, resucitó a los muertos, expulsó demonios. ¿Cómo saltaban los paralíticos cuando los sanaba Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 27, atrasito de los versículos del principio bíblico de evangelismo que estábamos estudiando. De hecho, miren. Mateo 9, versículo 27. El Dios del Antiguo Testamento es malo y sanguinario porque mandaba matar a los niños. No es el mismo del Nuevo. Entonces tú dices que el Dios de David no es el mismo del Nuevo. No, no es. Pero sí que es lo que dicen los 4 evangelios.
Sí, lo que dicen los 4 evangelios, sí lo creo. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ah, ¿hijo de quién le dice? De David. ¿Y quién era el Dios de David? Jehová. Entonces, ¿por qué dices que Jehová es Satanás? ¿Te das cuenta que al decirle al Padre y hablar mal contra él, también lo haces contra el Hijo? Pasando Jesús de ahí, le siguieron los ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, bueno, ese ya no, pero vean otra vez Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Allá atrásito vamos a Isaías capítulo 29, versículo 18. Y estamos demostrando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, sin utilizar la carta de los apóstoles solo en los 4 evangelios. Vamos a Isaías capítulo 29. Y vean el versículo 18. Si alguien lo tiene, lo puede compartir. Isaías capítulo 29, versículo 18. Amén. Adelante, hermana. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Amén. Hasta ahí, hermano. Ahí está, ¿verdad? Lo mismo que le contestó Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Gracias, hermana Nay. Lo mismo. Ve y dile, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos saltan, los leprosos son sanados. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Si tú dices que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, estás hallando tropiezo en Jesús, porque Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios promete salvar al hombre pecador y vencer a la muerte. Y en el Nuevo Testamento te dice cómo lo hizo. Y todo va correlacionado al Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. No hay otro diferente. Es tremendo eso, hermanos. Escuchar ese tipo de disparates, pero en el amor de Cristo hay que compartirles el Evangelio. Así que por lo tanto, amigo mío, como se te está demostrando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, ponte a cuentas con ese Dios, porque eres pecador. Porque ellos dicen que Jesús nunca habló de Adán. También esa es otra que te dice. ¿Tú estás diciendo entonces que Satanás puede crear cosas de la nada? Porque en el libro de Génesis vemos a Jehová creando a Adán. ¿Te atreves a decir que el querubín creado por Dios tiene poder de crear cosas? ¿Cómo está eso? ¿Qué tipo de contradicciones son esas? Arrepiéntete de tus pecados porque has mentido, al igual que yo, has robado, al igual que yo, has blasfemado el nombre de Dios, al igual que yo, y lo sigues haciendo al decir que el Dios del Antiguo Testamento es uno diferente al del Nuevo Testamento. Arrepiéntete y cree que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y deja de estar poniendo a competir tus buenas obras contra el sacrificio de amor que Jesús hizo en la cruz, porque en los evangelios se te demuestra que la salvación es por gracia también. Ahorita lo vamos a ver, no es por tus obras. Con los puros 4 evangelios se te va a demostrar bíblicamente, si Dios nos los permite, que la salvación con los 4 evangelios es por gracia, no por tus obras. Ahora, vamos a Isaías 7:14 y vamos a usar las profecías mesiánicas que anunciaban la venida del Señor. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es ese que nació de una virgen del linaje de David? ¿Quién le prometió en el Salmo 89, en Crónicas 17, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 4 hasta finalizar? Haré un pacto contigo, el pacto davídico. Pondré un descendiente en tu trono para siempre, y el último de ellos, su reinado, no tendrá fin. ¿Y quién estableció la gracia a través de ese Hijo Salvador de la promesa? Que se conecta con Génesis 3:15, con el protoevangelio. La destilación de la promesa al Padre de la fe, donde Isaac es un tipo de Cristo, y donde Cristo viene hecho carne del linaje de David. Y la genealogía del Evangelio de Mateo nombra
nombres israelíes y algunos pocos que no, que son santos del Antiguo Testamento y tenían el Dios del Antiguo Testamento, y tú dices que es otro diferente. ¿De dónde vino Boz? ¿Quién era la mamá de Boz? Rahab la ramera. ¿Y quién era Ruth la moabita? ¿Y qué hijo tuvo con Boz? Obed. ¿Y qué hijo tuvo Obed? ¿Y qué Dios tenía? ¿Cuál era el Dios de Ruth? ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Tú dices que es diferente el Dios del Antiguo Testamento, pero de Obed nació con Ruth Isaí, y de Isaí nació David, y de David vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y tú estás negando eso. Estás diciendo que es un Dios diferente. Estás negando que Jesucristo vino hecho carne, porque el Evangelio de Mateo te da la genealogía de santos del Antiguo Testamento y que inclusive te llevan hasta Abraham. ¿Cómo empieza diciendo el Evangelio de Mateo? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y tú dices que es un Dios diferente. Estás en un serio problema. Solamente estamos usando los 4 evangelios. Ya deja de echarle la culpa al apóstol Pablo. Solo estamos usando los 4 evangelios. Isaías 7:14, ¿quién dio a luz? ¿Cuál fue la virgen que dio a luz? La Virgen María, Miriam, María, ¿verdad? Isaías 9:6, busquemos Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Yo soy el alfa y el omega. Bueno, ese no, porque es de Apocalipsis, vas a decir que ese no. Uno de los 4 evangelios, a ver. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Quién le preguntó su nombre en el Antiguo Testamento? Y tú estás diciendo que su nombre, que ese Dios del Antiguo Testamento es uno diferente al del Nuevo. ¿A quién vio Manoa, el padre de Sansón? Podemos citar las cristofanías, las teofanías, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, pero siempre llevarlo al Evangelio. Porque es una persona que le vendieron la idea de que Jehová es Satanás y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Esto es algo tremendo, hermanos. Esto es una herejía muy destructora. Están negando que Jesucristo vino hecho carne, porque el que está negando las promesas salvíficas del Antiguo Testamento, al decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente, está negando al Salvador y por eso quiere salvarse por sus obras. Aunque diga que cree en Jesús, no cree en Jesús. Juan 6, versículo 29. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No que te ganes la salvación con tus obras, no puedes, eres un pecador. No penséis que he venido a salvar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. Lucas 5:32. Estamos usando solo los 4 evangelios. No estamos ni usando al apóstol Pedro, ni a Judas, ni a Juan, ni a Pablo. Solo los 4 evangelios. Vamos a Isaías capítulo 61. Y este es muy importante, muy bien conocido, obviamente, pero vean lo filoso que es para compartir el evangelio con alguien que tiene esa filosofía, esa enseñanza, pues. Isaías capítulo 61, versículo 10. Bueno, este es más para la iglesia. Vamos a ver el 1. 61, 1 de Isaías. ¿Quién lo quiere compartir? Isaías capítulo 61, versículo 1. Amén. Adelante, hermana, porfa. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Sigo. Hasta el 3, hermana, porfa. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Estimado oyente, que dices que Jehová es Satanás, cuando tú estás diciendo esa blasfemia, arrepiéntete, porque estás diciendo que Satanás ungió a Jesucristo. Arrepiéntete. Vean otra vez lo que dice el 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Necesitas recibir al verdadero Jesús como tu único y suficiente Salvador? Ese que por su inmerecida gracia ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, para emblanquecer tu pecaminosa alma, al igual que la mía, con su preciosa sangre sobre el madero, resucitando de los muertos. Vean lo que dice Lucas 4, versículo 18. Y voy a leer desde el 17, y Jesús mismo cita el Antiguo Testamento, porque Jesús mismo en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles escrituras son, amigo, que dices que el Dios del Antiguo Testamento es uno diferente? ¿Cuáles? No, pues las que el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las que el Espíritu Santo reveló? Lo que tú me vas a decir. ¿Quieres que crea lo que tú me vas a decir y que sustituya la Biblia, que tiene 320 profecías mesiánicas cumplidas, más 98 profecías individuales, por lo que tú estás a punto de decirme de tu propio pensamiento? Tienes que arrepentirte. Cuando tú dices que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo, estás diciendo, o cuando estás diciendo que Jehová es Satanás, estás diciendo que Satanás ungió a Jesús. Arrepiéntete. Ve lo que dice Lucas 4, 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta, ¿cuál? Isaías. Oye, pero eso está en el Antiguo Testamento, ¿no decías tú que era un Dios diferente? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es el mismo Dios, ¿te das cuenta? No es otro diferente. Deja de blasfemar contra el nombre de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro. ¿Cuál libro? El del Dios del Antiguo Testamento, que dices que es Satanás. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que cuando este grupo de personas, esta religión, dice que Jehová es el maligno, se lo están diciendo también a Jesús. Vean eso, hermanos. Entonces, vean que el problema es bastante serio acá. Y entonces, si el problema es bastante serio, lo que no debemos hacer es ignorarlos y pensar dentro de nosotros en la carne, pues que te pudras en el infierno, ¿verdad? No, eso está mal. El Señor también los puede rescatar. No importa qué tan inundados estén en las mentiras de Satanás, el Señor los puede salvar. Para Él no hay nada imposible. Hay que predicarles el Evangelio. Mira, ¿a qué escritura se refería Jesús que decía escudriñad las escrituras? ¿A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna? Ellas son las que dan testimonios de mí. ¿A qué parte, a qué porción, a qué fundamento, a qué información se estaba refiriendo Cristo ahí? Fíjate lo que me vas a contestar. Piensa cuidadosamente lo que vas a responder. Porque te voy a decir versículos donde Jesús nombra a Jeremías, donde Jesús nombra al profeta Isaías, donde Jesús cumple profecías mesiánicas de Zacarías, de Génesis 28, 12. De aquí en adelante veráis a los ángeles de Dios que bajan y suben por una escalera del cielo a la tierra. El sueño de Jacob, Génesis 28, 12. Ahí debería de ser suficiente, hermanos. Y estamos extendiendo este tema porque es para nuestra edificación como hijos de Dios. No tenemos que usar tantos versículos con alguien así. Este que acabamos de ver es suficiente. Es suficiente, hermanos. Vamos a ver uno más que es igual de impresionante que Isaías 61, 1 con Lucas 4, 18, en donde Jesús mismo nombra a un profeta del Dios del Antiguo Testamento. Y que ese Dios del Antiguo Testamento lo ungió con su espíritu. Hermano Paco, ¿querías comentar algo, hermano Paco?
Sí, hermano. También entraría ahí lo que dice el capítulo 1 de Juan, es el Evangelio, ¿verdad? Sí, sí, hermano. O Sí, sea, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era todo eso también, hermano. amén, amén, hermano, gracias. Así es. Los versículos que hablan de la deidad de Cristo despedazan esos argumentos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es otro diferente. Hacen pedazos esas enseñanzas diabólicas. Esas son enseñanzas diabólicas, hermanos. No se les puede llamar de otra manera. Cuando ellos hacen eso, también están blasfemando contra Jesús y también están blasfemando contra el Espíritu Santo porque la finalidad que ellos quieren proteger es salvarse por obras, cuando la salvación es por gracia. Juan 1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, con los 4 evangelios, es por gracia, no es por obras, con los 4 evangelios, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerden, amados hermanos, que en lecciones pasadas vimos cómo predicar el evangelio sin usar Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4, pero que dice exactamente lo mismo con los 4 evangelios. Lo vimos en Marcos 8, en Mateo 16 y en Lucas 9. Cristo predijo su muerte y resurrección antes de que se cumpliera. Lo mismo que Pablo dice en Primera de Corintios 15, 3. Porque os predicamos el evangelio que asimismo hemos recibido, el cual si retenéis sois salvos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mismo evangelio que está predicando Pablo, Jesús mismo, que es el autor de la salvación y que escogió a Pablo en el camino a Damasco, lo predica en sus 4 evangelios. Así que ahí podemos ver que cuando alguien está atacando esto de que las cartas de los apóstoles no forman parte de la Biblia, del canon bíblico, realmente lo que está escondido ahí es que él se quiere justificar por sus obras y por eso menosprecia las otras cartas de la Biblia. Pero también con los 4 evangelios se le puede demostrar. Vamos al Salmo capítulo 22 y vamos a ver un último ejemplo igual de impresionante. Igual de impresionante. 980 años antes de Cristo, aproximadamente, antes de que Cristo se hiciera hombre, porque Él es Dios, siempre ha existido. No comenzó a existir cuando se hizo carne. Él siempre ha estado en el seno del Padre, porque Él salió del Padre. Él y el Padre uno son. Y vamos a ver en el Salmo 22 algo impresionante. No existía el método de crucifixión inventado por el imperio persa, que más adelante el imperio romano adoptó porque les gustaba hacer sufrir a los peores criminales en la muerte de cruz. Los persas inventaron este método. Por eso esa palabra para horca, cuando Amán prepara a Mardoqueo la horca, que era el imperio persa, en realidad en el hebreo quiere decir estaca. Es un tipo de cruz, pues. Vean lo que dice el Salmo 22. No existía el método de crucifixión, pero 980 años antes de que Cristo fuera crucificado, estaba profetizado aquí en la Biblia. Y entonces, ¿cómo decir que es un Dios diferente el del Antiguo Testamento? ¿Cómo atreverse a decir tremenda? Vamos a ver el Salmo 22, versículo 16. Son tremendas herejías, hermanos. Son tremendas herejías y hay que combatirlas con el Evangelio, en el amor de Cristo, pero no hay que quedarnos callados. Estas personas están inundadas, permeadas de la ideología de Satanás. Hacen nuevas religiones, se sienten judíos, incluso algunos de ellos. Son sinagoga de Satanás, dice el Señor en Apocalipsis. Vean lo que dice el Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. ¿Le quebraron algún hueso al Señor? ¿O como vieron que ya había entregado el Espíritu, le traspasaron al costado? Ah, y tú dices que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente. ¿Por qué atravesaron los clavos las manos y los pies de Jesús? No existía la crucifixión y el Salmo 22:16 dice que agujerearon sus manos y sus pies. ¿De quién está hablando, amigo? ¿Cómo te atreves a decir que es un Dios diferente el del Nuevo Testamento al del Viejo, cuando todas las profecías del Viejo se cumplen en Jesucristo?
Y podemos usar profecías en tiempo futuro también, pero como lo que queremos es llevarlo a la cruz, entonces vamos a mostrarle profecías mesiánicas, profecías que comprueben que Cristo es el Mesías prometido, el Salvador de nuestros pecados, el que puede purificar tu alma y emblanquecerla para que puedas ir al cielo en vez de ir al infierno. Y obviamente que atacan el infierno también, atacan la existencia del infierno, pero eso es todavía más fácil de demostrar porque en los 4 evangelios quien más habla del infierno es Jesús. Lucas 12, no temáis al que puede destruir el cuerpo, pues el alma no puede destruir. Os diré a quién debéis de temer, al que tiene poder de destruir tu cuerpo y tu alma, arrojarla al infierno. La parábola de los invitados. Y tú, amigo, no estás vestido de bodas, arrojadlo afuera a las tinieblas, ahí se oirá el lloro y crujir de sus dientes. Marcos 9, versículo 43 al 48. El infierno, la llama de fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Lo repite a cada rato el Señor. En Mateo 23, fariseos hipócritas, recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un seguidor de hombres, y lo hacéis doblemente hijos del infierno. ¿Cómo escaparéis de la condenación? Generación de víboras. Y tú, amigo, ¿cómo vas a escapar de la condenación si no te arrepientes de creer esas herejías que te enseñaron y crees en el verdadero Jesús de la Biblia, que está prometido en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo? No sé si alguien quiere comentar algo, hermanos. Hemos terminado la lección de hoy. La próxima lección del miércoles es la conclusión de nuestro estudio de evangelismo. Gracias a Dios creo que ya llevamos más de 5 meses estudiando juntos. No siempre están los mismos, pero me da mucho gusto que se conecten nuevos hermanos. Hoy se conectaron muy poquitos, pero no importa. Mateo 18, el Señor dice que donde hay 2 o más congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces, hemos terminado, hermanos. No sé si quieren hacer algún comentario. Pueden levantar su manita. Adelante, hermano Mikey. Hermano, ¿cómo está? Le cuento que yo estaba escuchando también prédicas paralelas y un pastor decía que nuestro Señor Jesucristo está presente en todos los libros de la Biblia y quería confirmar con usted esto. Y no sé si nos puede explicar también si es cierto también todo esto, porque está presente desde Génesis hasta Apocalipsis, decía el pastor, ¿no? No te entendí muy bien, pero déjame ver si te comprendí, hermano. Estás diciendo que el pastor dijo que puedes ver a Cristo en todos los libros de la Biblia. No, o sea que nuestro Señor Jesucristo, o sea, se hace presente Ah, bueno, sí, eso es verdad. en todos los libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, de alguna manera, ¿no? Y yo quería confirmar si eso es cierto, hermano. Amén, hermano. No me creas a mí. Eh, el Señor lo dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando Jesús dijo eso no existía el Nuevo Testamento, ni siquiera se habían escrito los 4 evangelios. Se estaba refiriendo a todos los libros del Antiguo Testamento que hablan de Él. Es el mismo Dios, pues. Eh, ellas dan testimonio de mí. Por eso el libro de Apocalipsis y las cartas de los apóstoles dicen que nosotros tenemos el testimonio de Él en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Tú puedes ver a Cristo, la Biblia es cristocéntrica, todo se trata de Él. En Génesis puedes ver el árbol de la vida, es una figura de Cristo escondida en el huerto del Edén. Puedes ver en Génesis 3:21, perdón, el Señor tiene que sacrificar 2 animales inocentes, quita las falsas buenas obras de Adán y Eva, los delantales de higuera y los vistes de pieles de animales inocentes. Ahí tienes a Gálatas 3:27 ilustrado. Todo el que está bautizado de Cristo está revestido. Adán y Eva no pueden ser aceptos delante de Dios con su propia vestimenta hecha de hojas, de sus manos, de sus obras. Dios tuvo que sacrificar a alguien inocente, que seguramente fueron corderos por el sacrificio de Abel más adelante. Tú puedes ver en el sacrificio de Abel el evangelio de Cristo ahí escondido. Él sabía que había heredado el pecado de sus padres porque sus padres le contaron de la promesa salvífica de Génesis 3:15, donde Jehová le dice a Satanás, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar, que son donde atravesaron los clavos, los pies y las manos del Señor. Tú puedes ver en la dispensación de la inocencia a Cristo con el árbol de la vida, en la dispensación de la conciencia con los delantales de higueras, Dios los quita y les da pieles de animales.
Con la dispensación de la conciencia finaliza con el diluvio. Puedes ver en el arca una figura de Cristo, una sola puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Juan 10, versículos 7 y 9. El arca tenía una sola puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Muchos son los que entran en la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha. Cristo es la puerta. El arca tenía una sola puerta. Y no importaba el mal olor de los animales adentro, estaban a salvos. Nosotros estamos en la iglesia, aunque seguimos en un mundo pestilente, con un viejo hombre pestilente adentro de nosotros, pero ya somos salvos, ya somos del cuerpo de Cristo. Y el arca de Noé es una figura de Cristo en la dispensación de la conciencia. En la dispensación del gobierno con Nimrod, puedes ver a Cristo cuando Dios baja y confunde los idiomas, porque estos bandidos tratan de llegar al cielo con sus buenas obras, haciendo una torre gigantesca, la Torre de Babel. Ahí ves a las religiones, que de hecho en el libro de Apocalipsis, Babilonia es la gran ciudad, que es la madre de todas las religiones, que prostituye a las naciones con el furor de su fornicación. Es la gran ramera también en Apocalipsis 17. Ahí puedes ver a Cristo escondido en la dispensación del gobierno, Génesis capítulo 11. La conciencia, el diluvio de Noé, Génesis 9. Génesis 3. En la dispensación de la promesa, ni se diga. Puedes ver a Cristo en vivo y a todo color en persona en Génesis 14, cuando Abraham viene de la batalla del rey Kelordoamer y el rey de Sodoma lo quiere recompensar y Abraham lo rechaza porque no proviene de Dios. Y entonces le sale al encuentro Melquisedec, que significa rey de justicia. Hebreos 4, 5, 6 y 7 nos enseñan quién es Melquisedec. Es Cristo, rey de justicia, príncipe de paz, rey de paz. Salem, Jerusalén, ciudad de paz. Y en Génesis 19 y 18 se le aparece Cristo mismo preencarnado con 2 testigos antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, y le dice, el próximo año tendrás un hijo. Le confirma la promesa que ya le había hecho en Génesis 15 y Génesis 12. En la dispensación de la ley, es un resumen rápido, pues. Puedes ver a Moisés en Éxodo 3 con la zarza ardiente, y el ángel de Jehová es quien le habla en medio de la zarza ardiente. Éxodo 3, versículo 3 y 4. Y luego en el versículo 11 en adelante dice que es Jehová mismo quien está hablando con Moisés, porque Jesús es Dios. Y Esteban, en Hechos capítulo 8, dice que el ángel del Señor le habló a Moisés en la zarza ardiente, porque el ángel de Jehová es Dios, es Cristo manifestado en forma de mensajero, porque esa palabra ángel en el hebreo es malek, que quiere decir mensajero, es decir, Dios manifestado en mensajero, para que no destruyera con su gloria a los que lo vieran, ¿verdad? Porque también en Éxodo 33 puedes ver que Dios no permite que vean su rostro, porque no hay quien viva, que lo vea cara a cara, a menos que sea en su forma de mensajero. Digo, es otro tema, pues, pero cuando lo esconde en el hueco de una peña, que es una figura de cómo ahora estamos escondidos en Cristo en los lugares celestiales también. Ahí en la dispensación de la ley puedes ver a Cristo. ¿Quién se le aparece a Josué con una espada desenvainada? Cristo. Lo importante es ver el Evangelio. Las cristofanías son sumamente importantes, pero ¿dónde está el Evangelio? O sea, el plan de salvación en cada lugar. Y en la dispensación de la ley, la promesa, la ley, de la gracia, pues ni se diga. Ya vemos el cumplimiento, vemos a Dios manifestado en carne. Jesucristo es la manifestación del Padre en carne, el verbo de vida que nos visitó, el verbo, la vida eterna, se nos manifestó en forma de hombre para salvarnos. Él vivió esa vida santa y perfecta que nosotros como pecadores no podemos vivir y la entregó para la propiciación de nuestros pecados, para pagar el rescate de nuestras almas con el precio total de su sangre. Él cargó en su cuerpo humano el acta de los decretos, anulándola, quitándola de en medio porque nos era contraria. Clavó ese expediente criminal en la cruz. No sé si eso es de ayuda, hermano Mikey. Es que es un tema súper largo, solamente es un resumen, pues. Sí, hermano, muchas gracias. Como usted dice, hay muchos falsos conversos que dicen que en el Antiguo Testamento no se encuentra nuestro Señor Jesucristo, pero me falta escudriñar y hay que defender el Evangelio. Muchas gracias, hermano, y gracias a nuestro Padre también. Gracias a Dios, amado hermano. Hay un estudio muy bueno que se llama las cronológicas, que trata de eso, hermano. En la teología le dicen soterología, que quiere decir el estudio de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, y te muestra de forma cristocéntrica en los libros del Antiguo Testamento dónde está Cristo escondido y su plan de salvación. Muchos creyentes que son salvos genuinos de verdad, yo me incluyo porque yo así pensaba por muchos años, piensan
que los santos del Antiguo Testamento se salvaban por la ley. Y no. Cuando el Espíritu Santo te muestra el Evangelio, a Cristo escondido en cada libro del Antiguo Testamento, te das cuenta, y del Nuevo, porque Cristo en nosotros es lo que se reflejaba en los apóstoles, en los hermanos de la primera iglesia. El poder del Espíritu de Dios actuando en la iglesia por la muerte y la resurrección de Cristo. En el Viejo Testamento te das cuenta que los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos por la ley ni por sus obras, fue por fe. Cuando tú ves a Abraham hacer un altar a Jehová, Abraham creyó lo que un Adán de 930 años le enseñó a quién sabe cuántas generaciones de hombres, incluyendo a ellos a Enoc, a Noé, y la promesa salvífica de Génesis 3:15 se distribuyó, y en Noé iba la simiente de la salvación, desde Set hasta Noé, y luego la ves en Abraham y David, después del diluvio, obviamente. Entonces, ellos no fueron salvos por obras, fueron salvos por fe. En Hebreos 11, donde se nombran a los héroes de la fe, inclusive el mayordomo de la dispensación de la ley, Moisés, fue salvo por fe. Por la fe, Moisés tuvo por menosprecio las riquezas del faraón y tuvo como riqueza el vituperio de Cristo. Moisés creyó en Jesús. Es impresionante ver eso, pues, porque ellos sabían que habría de venir un Salvador. Cuando tú ves la Pascua en Éxodo 12, es una figura del Evangelio muy notable, muy evidente. Cómo los israelitas marcaban los dinteles de sus puertas y de sus casas con la sangre de un cordero, y el ángel de la muerte no podía matar a los primogénitos de los israelitas porque estaban rociados con la sangre de un cordero. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que nuestras almas han sido rociadas con la sangre del cordero de Jesús por la presencia del Espíritu Santo para santificación. Entonces puedes ver el Evangelio en todas partes. Y lo que nos falta, hermano, es algo que no se termina de aprender, es algo donde no puedes llegar a un final. Es algo infinito en la Biblia. En esta vida nunca vamos a terminar de aprender que cada vez que leemos la Biblia vamos a ver a Cristo escondido en cada capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora en la dispensación de la gracia, cómo el Espíritu Santo reproduce la vida de ese Salvador nuestro en y a través de nosotros. Bueno, hermanos, pues hemos terminado, gracias a Dios. Vamos a despedirnos con una oración. Le quisiera pedir de favor a nuestra amada hermana Nay, si nos puedes despedir con una oración, amada hermana Nay. Y ya la siguiente lección sería nuestra última de evangelismo. Y ya continuamos con otro estudio, si Dios nos los permite y no ha venido antes el Señor. Esperemos que sí. Amén. Adelante. Señor Jesús, te damos toda honra, toda gloria. Padre amado, en esta hora te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que sea usted cada día con nosotros, que sea guardándonos, sea ayudándonos cada día a entender su palabra, que nos dé la inteligencia y la sabiduría. Que sea usted, Señor, permitiéndole al hermano Martín cada día más, enseñándonos por medio de su palabra, Señor. Que esta palabra sea inculcada en nuestros corazones y podamos llevarla a otras personas, Señor, que necesitan escuchar de tu palabra. Ayúdanos a cada día a seguir en esta carrera, Padre amado, para llegar, Señor Jesús, irreprensible, Señor, a su presencia, Señor. Padre, ayúdanos cada día a entenderla, Señor. Danos inteligencia y sabiduría. Guíanos cada día en esta carrera, Padre. Te pedimos, Señor, que sea usted guiándonos cada día. Ilumínanos, bendice a nuestra familia, guarda a nuestros hijos, Señor. Bendícenos cada día en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Listo, Amén. hermanos. Hermano José, hermana Day, hermano Miguel, hermana Nay, hermano Mikey, hermano Paco y Mari, hermana Pillinita y hermano Gonzalo. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes. Que el Espíritu de Él haga resplandecer su justicia para mucho fruto en su venida. Nos vemos pronto, amados hermanos. Amén, Amén. hermano. Hasta luego. Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones. ¿Qué? Chiquillo. Mardoqueo.